saludos a todas, a todos desde la distancia y es un gran privilegio encontrarme aquí. Me siento muy contento de poder estar en este momento con el profesor Gabriel Arteaga Díaz, uno de los referentes importantes en psicología en la Universidad del Valle y el por hoy en día ya doctor. Cuando yo lo conocí por aquellos días en el 91, estaba recién desempacado, como decimos nosotros en Colombia, de los Estados Unidos, solo que recuerdo de realizar su maestría. Y Sí, es un correcto. placer, un gusto tenerte con nosotros. Precisamente no me voy a adelantar mucho a lo que él nos va a contar, precisamente porque ese es el desarrollo de lo que vamos a estar a continuación en conversando al respecto. Bienvenido, querido profesor, doctor Gabriel Arteaga. Ay, muchísimas gracias, Dalbert. Pues para mí es un gusto atender esta invitación, que me parece, pues como lo estábamos conversando ahora, una idea excelente y es pues sin duda una de las escasas cosas que nos deja esta situación de pandemia y de confinamiento, que es que de alguna manera nos hemos vuelto más comunicativos utilizando los recursos de Internet, ¿no? Me parece muy buena idea y pues con el mayor gusto. Pues yo tengo vínculos estrechos con los compañeros de tu generación, pues particularmente con Walter, que ha sido, no sé cómo llamarlo, pues en alguna época mi estudiante, pero a estas alturas pues mi colega y mi partner en el trabajo de investigación y pues por supuesto compartimos ideas y proyectos que no tenemos siempre todo el tiempo para realizarlos, pero y naturalmente pues la recordada Connie, que fue también parte de las personas con las que yo tuve un contacto muy estrecho durante su época de estudiante y luego, digamos, algunos años después en su época profesional. De modo que muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto. Y aparte de la conexión tan tremenda que siempre tuviste, por ejemplo, con Walter o Mm. después con Connie, ¿qué otros aspectos recuerdas de la época del 91 o de los 90? Porque tú recién llegabas casi por esa época desde de regreso de Estados Unidos, estuviste en la costa este, no recuerdo si en qué Sí, estado, haciendo tu maestría, ¿correcto? Por esa época. sí, sí. Sí, yo estuve en Nueva York, tuve pues la suerte de estar en la Gran Manzana. Yo estudié en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook. Stony Brook. Cuando yo estuve en Stony Brook había sido muy importante 20 años atrás, pues Stony Brook había sido de alguna manera meca y referente en el desarrollo del conductismo en Estados Unidos. Pero en la época en que yo estuve en Stony Brook, digamos, esa época ya había pasado y estaban pues un par de maestros que trabajaban sobre todo en la naciente neurobiología, ¿no? Incluyendo entre ellos a mi advisor, que era la doctora Nancy Square. Nancy era pues una persona eh, pues que tenía un cierto reconocimiento en el campo y con Nancy yo aprendí una técnica en la cual estamos muy interesados ahora, que es la técnica de potenciales evocados. Los potenciales evocados son respuestas eléctricas del cerebro que se producen, digamos, específicamente frente a estímulos controlados. Y pues a partir de esa técnica y de ese modelo, pues se introducen distintas situaciones experimentales y se obtiene pues muy buena información. En la época en que yo estuve en Stony Brook, a finales de los 70, digamos que los recursos de infraestructura y técnicos que tenía la universidad eran buenos, pero ya estaban un poco, ya estaban envejeciendo, digamos, ¿no? Entonces yo aprendí técnicas de
potenciales evocados en Estados Unidos con la doctora Squire. Y Sí, cuando llegué, digamos, el componente neuro en psicología era pues muy desconocido, ¿no? Era todavía una rareza en psicología. Eh, claro. yo tuve la oportunidad de hacer mi formación básica con el doctor Alfredo Ardila en Bogotá. Digamos, Alfredo fue el que me introdujo en el campo de la neuropsicología. Que Alfredo, es una de las eminencias en Colombia, Latinoamérica sí, y ahora en el mundo. sí, sin duda, Alfredo pues es un referente en el campo de neuropsicología. Eh, eh, pues con diferencias, naturalmente, hay cosas que ahora pues yo pienso distinto a lo que pensaba Alfredo, pero sin duda un referente muy importante. Y Alfredo venía de formarse con el viejo Luria en Rusia. Alfredo fue estudiante de Luria en Rusia. Y yo tuve la oportunidad pues, arrancar mi formación con Alfredo y con la doctora Patricia Montañez en el Hospital Neurológico en Bogotá, que era una joya, ¿no? Es decir, yo recuerdo con enorme alegría y nostalgia el Hospital Neurológico de Bogotá, porque era, bueno, era como un sueño hecho realidad, ¿no? De hecho, en el Hospital Neurológico, trabajando allá con Alfredo y con Patricia, yo me di cuenta que lo que quería hacer en la vida era trabajar en el área de neuro, ¿no? Eso fue lo que te impactó. Y Sí, me llama la sí, atención, y esto obviamente que se me pasó a mencionarlo, toda esta reconstrucción enmarcada dentro de 75 años de celebración sí, del establecimiento de nuestra alma mater, porque tengo correcto. entendido que tú surges inicialmente en pregrado en nuestra universidad, en nuestra alma mater, ¿correcto? En el campus. Sí. Tú ahí comienzas tu educación de pregrado en psicología como tal. Bueno, digamos que hay una vuelta anterior y es que, pues, yo nací en Bogotá e inicialmente arranqué mi formación de psicología en la Universidad Javeriana en Bogotá. Estuve un par de años en la Javeriana, pero realmente el interés que yo tenía en psicología giraba básicamente en torno al psicoanálisis. Terminando mi bachillerato, alguien me había prestado la interpretación de los sueños de Freud y a mí me causó un impacto demoledor la interpretación de los sueños, ¿no? De modo que yo decidí que lo que uno tenía que hacer, que lo que yo tenía que hacer en esta vida era estudiar psicología. Y entonces llegué a la Javeriana esperando encontrar en la Javeriana como una formación psicoanalítica, pues que por supuesto la Javeriana no tenía. La Javeriana tenía una formación, digamos, clásica de psicología en pues lo que en esa época era muy importante, que eran las distintas escuelas psicológicas, ¿no? Psicoanálisis, conductismo, lo que se llamaba humanismo, etcétera. Las más clásicas, Sí, correcto. las más clásicas. Pero realmente no encontré como la formación que yo estaba esperando, que era psicoanálisis. Entonces decidí retirarme de la Javeriana y me pasé a la Universidad Nacional en Bogotá. Y pues la Universidad Nacional, como tú sabrás, el departamento, creo que era ya de psicología, fue de hecho el primer departamento de psicología que existió en el país. Se fundó en el año 44, 43, algo así. Correcto. Eh, y era pues la Universidad Nacional, que es una universidad eh, tan querida por una parte y tan extraordinaria desde muchos puntos de vista. Y allí se Pero a mí, formaron, por ejemplo, Floral Bacano claro, y Henry claro, Granada, por ejemplo, también. claro, claro. Henry Granada, Sí, ellos la vienen de allí. nacional sin duda es pues como el origen de, bueno, iba a decir de todo el mundo, pero no, ¿no? Pero sin duda el origen de la psicología académica en Colombia. Sí, y también Pero inclusive José Bautista, se me olvidó sí, mencionarlo, sí, también sí, venía de la Universidad Nacional. sí. Pero en la época en que yo estuve, en finales de los años 70, la situación de la universidad era una situación muy complicada
digamos, asociado con los problemas que atravesaba el país. Entonces la universidad era tremendamente inestable, cierres continuos. Yo estuve, no sé, tal vez 2 años en la Universidad Nacional y en esos 2 años solamente alcancé a aprobar un semestre. De modo que sí, digamos, me desesperé y decidí que abandonaba la universidad. Y alguien me propuso que me viniera a trabajar a Cali en un colegio que se iba a fundar, que era un colegio experimental, interesante. Y entonces yo me vine a Cali con el propósito de trabajar. Ya había abandonado la idea de formarme en psicología, pero resulta que me encontré con la Universidad del Valle y por una serie de circunstancias, pues, digamos, me pareció que las puertas de la universidad se facilitaron el ingreso y terminé ingresando a la universidad y pues terminando mi formación de pregrado en la Universidad del Valle, ¿no? Lo Para que mí la tenías Universidad del pendiente. Valle, sí, yo pues venía de Bogotá, era pues rolo bogotano, de una familia, digamos, tradicional bogotana, y llegar a Cali para mí fue una cosa extraordinaria, ¿no? El Cali de los años finales de los 70, principios de los 80, era una maravilla, ¿no? Todo Y era extraordinario. cuando tú llegas entonces a terminar en tu carrera de psicología Cali, ¿ya estaba constituida cuando tú llegas como plan de psicología o te tocaron los Sí, días en que todavía era en consejería en psicológica. psicología, No, psicológica? era psicología y, digamos, me aceptaron algunas materias de las que había visto en la Javeriana, sobre todo, porque en la Nacional realmente fue muy poco. Y entonces, pues yo hice técnicamente un traslado de la Javeriana a la universidad. Y como Qué te digo, no, interesante. pues Cali era una maravilla, ¿no? A mí es decir, con Cali fue amor a primera vista, ¿no? Todo era extraordinario, ¿no? La universidad era una maravilla, la Interesante gente. que te corresponde, por ejemplo, por esa época, asumo yo, tú que eras apasionado por el psicoanálisis, tener clases, por ejemplo, con el doctor honoris causa en psicología precisamente, don Estanislao Zuleta. No sé si Claro, por esa época claro, tuviste clases con él. por supuesto. Tuve la fortuna de tener clases con Estanislao y Estanislao fue mi director de tesis. No sé si, seguramente ustedes sí lo conocieron, el profesor Lelio Fernández, un, eh, un argentino con una formación en psicoanálisis también muy interesante. Yo tomé un par de cursos con Lelio, pero Zuleta, sin duda. Yo tengo, digamos, la enorme fortuna de haber sido estudiante de Zuleta y nosotros sentíamos realmente admiración y pasión por Zuleta, ¿no? Zuleta era una cosa extraordinaria. Y pues yo no era, por supuesto, del primer círculo de admiradores de Zuleta, era como el tercero quizá, pero lo tuve cercano, pude conversar con él un par de veces y sobre todo, digamos, estuve en las primeras filas de su enseñanza, ¿no? En psicoanálisis, en filosofía, etcétera. Yo creo que con Zuleta yo aprendí cosas básicas. Zuleta nos enseñó a leer, ¿no? A leer, a leer de todo, ¿no? Eh, Nos enseñó poesía, nos enseñó psicoanálisis, nos hablaba de autores que en la vida uno había conocido. Entonces, pues Y el era un impacto. apasionado por el teatro, por ejemplo, también. Sí, sí, era una persona, digamos, con una amplitud de intereses grande eh, y, digamos, quizá lo que a mí más me gustaba de Zuleta era su capacidad de expositor, ¿no? Era un expositor extraordinario.
Entonces asistir a las clases de Stanislao era realmente como ir a una película, ¿no? Era interesante, era divertido, era... Zuleta tenía pues sus situaciones personales complicadas que pues claro interferían con su Desarrollo. vocación de educador, pero pues digamos a pesar de ello, incluso a través de esas situaciones, pues eh, nos formó a mí y a creo que toda una generación de personas que se formaron con él. Como te digo, yo no era precisamente del círculo más cercano, pero estuve lo suficientemente cerca como para beneficiarse muchísimo de cosas que aprendí con su letra, es decir, Claro, por que me supuesto. dijo, lea esto, ¿no? Haga Y tal por ejemplo, cosa. tu tesis en Sí, doctor sí. Arteaga, pues al ser director de tu tesis me imagino que tienes algunas anécdotas, algunos recuerdos ahí importantes que quizá quisieras compartir con nosotros, porque no cualquiera Eh, tuvo la oportunidad de que Estanislao Zuleta le dirigiera su tesis de grado. sí, pues con Estanislao, pues digamos, las supervisiones de tesis eran un poco complicadas porque había que concretar un espacio, entonces generalmente las supervisiones de tesis eran en un sitio público tomando, pues yo me tomaba una cerveza, Estanislao tomaba aguardiente, entonces, y bueno, yo llegaba con las preguntas, con los problemas que regularmente uno tiene en tesis y entonces se los planteaba. Profe, es que yo quisiera preguntarle sobre, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sobre la primera tópica del psicoanálisis. Y Stanislao se bajaba un trago y decía, pues sí, sí, Nietzsche. Y empezaba a hablar de lo que le daba la gana, ¿no? De Nietzsche, de Kant, de psicoanálisis, de arte, etcétera. Y esa era la supervisión, o sea, uno no le planteaba a él los temas, sino que él le hablaba a uno de lo que él estaba interesado en hablarle, ¿no? Y siempre era pues una cosa educativa, interesante, formativa, ¿no? Era, digamos, Stanislao literalmente nos abrió los ojos, ¿no? Miren tal cosa, lean tal cosa, ¿no? Cosas como te digo que en mi vida se me hubiera ocurrido, ¿no? Poesía francesa, por ejemplo, o filosofía o cosas de arte, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Stanislao nos estaba dando un curso, tal vez de psicopatología, no recuerdo muy bien. Y bueno, el tema era depresión, creo. Eh, y Stanislao empezó a hablar de pintura, de un pintor italiano que se llamaba Uccello, ¿no? Y nos habló media hora de los cuadros de Uccello y luego habló del Quijote y luego habló de, no recuerdo qué, muy interesante, pero pues el asunto de la depresión no aparecía por ninguna parte. Y Dito en los 15 minutos finales recogió todo lo que nos había hablado previamente y lo amarró y nos dijo, ahí está la depresión, ahí, esa era la depresión. Y nosotros quedamos absolutamente Fascinados. fascinados, sí. Esa era como la impresión con Zuleta, ¿no? Uno siempre estaba maravillado de las cosas que Zuleta le presentaba a uno, ¿no? Asumo yo, desde mi perspectiva, ahorita que entiendo esta explicación tan detallada que das, que bordeaba todo el inconsciente quizás por medio de las expresiones artísticas, de lo estético, Sí, de los detalles pasionales de las personas que él estaba compartiendo con ustedes, que él había interiorizado ya, para finalmente, como dices tú al final, entrelazarlo y darles pues, una sí, explicación más práctica, más vivencial de lo que era el concepto en sí, por ejemplo, en este caso de la depresión, lo cual se me hace fascinante, porque sí, correcto. es, Pues conecta más digamos, con la temática. sí, Estanislao pues sin duda no fue ni el primero ni el único que, digamos, hacía esa relación entre
fenómenos mentales y arte, ¿no? La cultura en sí. Sí, particularmente de la literatura, ¿no? Stanislao era apasionado de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber qué es la culpa, pues bueno, vamos a leer Crimen y Castigo. Y entonces leíamos Crimen y Castigo. Y tú tenías, digamos, no el concepto de culpa, sino que tenías la experiencia de alguien que está sufriendo la culpa, relatada de una manera maestra como lo hacía Dostoyevsky. Entonces, esa era la maravilla de Stanislao. Pues para nosotros que éramos muchachos jóvenes, con poca formación, poca cultura, era como asomarse a un mundo que era absolutamente maravilloso y fascinante, ¿no? Claro, Y impresionante. sí, yo pertenezco a esa generación que se formó con Stanislao y que tiene ese vínculo con Stanislao, ¿no? No tan estrecho, no tan cercano como otra gente, pues que era mucho más próxima a Stanislao, pero sin duda a mí me marcó en mi formación Stanislao, ¿no? No solamente Stanislao, también otras cosas, pero Stanislao fue, claro, muy importante. Eh, Todo un referente, claro. sí, Y, estimado profesor, ¿cómo miras tú? Porque ahorita entiendo mejor tu trayectoria hasta ese momento. Tú entonces vienes de Bogotá, culminas tu pregrado en la Universidad del Valle, tienes la oportunidad de enriquecerte a nivel cultural, a nivel social, a nivel académico muy profundamente en la Univalle. sí, Exploras el psicoanálisis que te apasionó desde tu tiempo de bachillerato sí, y de ahí en adelante pues tienes un ciclo muy interesante académico y luego esto te liga con lo profesional porque a partir de allí surges, al terminar tu pregrado, tienes la oportunidad pues posteriormente, creo que esto nos lo podría narrar, cómo fueron esas inflexiones de pasar de terminar tu pregrado, quedarte en la universidad, quizás te mandan becado a estudiar precisamente una maestría y mm, regresas. Ese es un punto interesante, regresas a la universidad a seguir desarrollándote y a seguir desarrollando personas académicamente. sí, Si nos correcto. puedes, por favor, contar en detalle un Eh, poco esa parte. sí, como les dije, cuando yo ingresé a psicología en la Javeriana, yo venía en búsqueda de formación en psicoanálisis, pues por supuesto que yo no era para entonces conocedor, ni mucho menos, eh, eh, pero eso que estaba buscando en todo caso no lo encontré en la Javeriana y en últimas tampoco lo encontré en la Nacional. En donde vine a encontrar esa formación fue en la Universidad del Valle. Y tu pregunta sobre Stanislao es muy pertinente porque precisamente me permitió señalar cómo la formación que tuve fue una formación pues con un maestro tan extraordinario como fue Stanislao, ¿no? También con otros como Lelio Fernández, por ejemplo. Lelio, por supuesto, era mucho más académico, riguroso, etcétera, pero un conocedor experto y Lelio tenía la ventaja de que además era clínico. Entonces, digamos que mi formación en psicoanálisis corresponde a lo que esencialmente hice durante el pregrado. Entonces, en pregrado me formé fundamentalmente en psicoanálisis, también en otras cosas, pues digamos, pero el énfasis fundamental fue en psicoanálisis. Yo hice una tesis, un trabajo de grado que se llama ahora, que se llamaba Lectura de Freud en dirección al concepto de angustia. Y la idea era leer los textos de Freud que trataban sobre la angustia y hacer una reflexión sobre eso, que eso fue, digamos, el trabajo que se hizo con Stanislao. De modo que mi formación era fundamentalmente una formación en psicoanálisis, orientada a la clínica, y cuando me gradué profesionalmente, pues eso fue lo que empecé a trabajar, ¿no? Yo salí, era otra época, en esa época, a diferencia de lo que tú me contabas hace un momento, de las dificultades laborales que tú tuviste para recién egresado, en la época en que yo egresé, es decir, 80, mediados de los 80 tal vez,
el mercado laboral era un mercado más o menos abierto. Yo nunca tuve problemas para conseguir trabajo. Nunca tuve problemas. Siempre, no recuerdo haber pasado por épocas de haber estado desempleado, incluso de tener angustias de que no voy. Siempre había trabajo. Trabajé en bienestar familiar, trabajé en el SENA, en diferentes partes. Y trabajé en el Seguro Social. Trabajé haciendo clínica en el Seguro Social y trabajé durante por lo menos un par de años ya profesionalmente en el área de clínica desde la perspectiva psicoanalítica. Pero al cabo de esos 2 años de trabajo profesional tuve una crisis profesional, ¿no? Porque sencillamente el trabajo que se suponía que era el que me interesaba, en el que me había formado, empezó no sé, empezó a aburrirme. Pues mi trabajo era ver pacientes, entonces en el Seguro Social, sobre todo, en esa época uno veía pacientes, 8 pacientes al día, de modo que yo veía pacientes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, permanentemente. Y al cabo de 2 años yo estaba realmente, la manera más, menos complicada de decirlo es incómodo con el trabajo. Sentía que eso no era lo que me llenaba, lo cual era pues una crisis importante, porque eso me había formado y yo tenía la convicción de que efectivamente eso era lo que quería hacer. Pero las cosas siempre, en esas situaciones siempre aparecen cosas como que parecen casuales, pero probablemente no lo sean. Eh, para un cumpleaños, mi María, mi esposa, me regaló un libro que se llamaba El cerebro, que era un libro de Scientific American, que tenía artículos sobre el cerebro ilustrados con fotografías, y ese libro me pareció extraordinario. Te digo que me lo leí todo. Yo creo que entendí algo así como el 20%, porque era un libro, pues, era un libro, digamos, de divulgación, pero divulgación de temas, pues, científicos sobre el cerebro, y eso me Te cambió la vida. reavivó. Sí, sí, sí. Eh, entonces, a partir de ahí, yo decidí irme a Bogotá, a la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes había una maestría en clínica, y dentro de la maestría en clínica estaba el énfasis en neuropsicología, que era el que dirigía el doctor Alfredo Ardila. Y me fui para allá, y empecé la formación con Alfredo. Y tuve la sensación, es decir, con el trabajo en el hospital, que había llegado exactamente al sitio que me correspondía en esta tierra. Tuve la El sensación de sitio que que te estaba eso esperando por tantos exactamente, sí, años. sí, eso fue en el hospital neurológico. A mí todo me gustaba el edificio, me gustaban las personas, me gustaban la biblioteca, me sentía, digamos, en el centro del universo, ¿no? Haciendo este trabajo ahí. Es Como un pez en el poco, agua. sí, es como un poco el fenómeno del enamoramiento, ¿no? Que tú de pronto te das cuenta de que esa persona es la persona, pues, que, no sé, que es para ti, que es con la que te sientes bien. De modo que yo tuve esa sensación en el hospital, es decir, estaba absolutamente pleno en el hospital, ¿no? El hospital me encantaba. Y en esa situación, entonces todo va fluyendo, ¿no? Todo es fácil, todo se realiza, los aprendizajes. Y el hospital era realmente una cosa extraordinaria. El hospital era un hospital pequeño, tenía, no sé, quizá con ocupación completa 80 pacientes, algo así. Pero el hospital tenía escanografía, que en ese momento era pues lo último en tecnología pues de imágenes. Y tuve la oportunidad de conocer a un residente, el doctor Pardo, que me enseñó
sobre radiología y yo aprendí pues muchísimas cosas allá con ellos. Y ahí la vida me cambió. Y empecé a trabajar en neuro, digamos, entendiendo que eso era lo que yo tenía que hacer en esta vida. Y me di cuenta de una cosa muy importante. Yo les digo a mis estudiantes eso, ¿no? Les digo, lo importante, mis estudiantes están en práctica de último año. Les digo, lo que uno tiene que hacer es encontrar cuál es el sitio profesional en donde uno está a gusto, donde uno es pleno, donde uno siente, lo cual es generalmente un reto complicado de resolver. Pues yo efectivamente tuve la oportunidad de llegar al sitio que era el sitio donde yo realmente quería estar, ¿no? Yo recuerdo que ya después, cuando terminé mi formación en Bogotá y me vine otra vez para Cali, eh, pasé meses en que soñaba con el hospital, ¿no? Soñaba con las sesiones en el hospital, con el trabajo en el hospital, añoraba el hospital, ¿no? Pues eso me parece que es muy importante. Uno tiene que trabajar en aquello que, no sé cuál sería la palabra, que lo enamora, aquello que lo apasiona. No solamente aquello que le parece a uno, sí, está bien, ¿cierto? Sí, me parece interesante, sino algo en donde tú empatas, en donde tú sientes que eres parte de eso y que eso es parte tuyo, etcétera, que fue mi relación con neuro. Entonces, de ahí para allá, ya empecé yo a trabajar en neuro y las puertas se fueron abriendo, ¿no? En Eh, esencia es encontrar un espacio donde te involucres tú completamente, la parte sí, emocional, sí, afectiva, el conocimiento y tus pasiones, todo junto para correcto. desarrollarte mejor. Sí, correcto. Y esa, pues, naturalmente te da una ventaja para el éxito, porque tú no tienes ningún problema en poner el extra que se necesita, porque es lo que te gusta, es en donde te sientes pleno. Una vez encontrado ese sitio, como te digo, empezaron a abrirse puertas. Apliqué a la maestría en Stony Brook y efectivamente la doctora Square me recibió. Gracias a una beca del gobierno federal de Estados Unidos. Eh, en ese tiempo, los Estados Unidos ofrecían unas becas a través de distintos programas. Uno de ellos era Fulbright, pero había otros. Y a mí me tocó uno que se llamaba el Programa Andino de Becas, que era plata del gobierno federal. Y efectivamente, pues yo me presenté, ya no me acuerdo muy bien del proceso, recuerdo que tomé un par de exámenes, me hicieron una entrevista y ya, no fue más, no fue sin más complicaciones, me dijeron, listo, sí, váyase. Y era un programa muy bueno, ¿no? Un programa que me cubría todos los gastos y, en fin, de modo que pude estar en Stony Brook en buenas condiciones, pues razonablemente buenas, ¿no? Sin, el programa era muy preciso en los gastos que uno tenía, de modo que le daban exactamente lo que tú necesitabas, pero no te daban menos, de modo que yo no pasé necesidades. Mi esposa viajó conmigo, entonces pasamos una temporada de 2 años en Nueva York extraordinarios también, ¿no? En Estados Unidos ya la experiencia no fue clínica, sino que fue, digamos, como con el componente experimental del cerebro, utilizando, como te conté antes, la técnica de potenciales evocados en el laboratorio de la doctora Squires. Y bueno, eso me abrió, digamos, como el horizonte hacia lo que se podría llamar la neuropsicología o la neurociencia experimental, que era lo que hacían pues en el laboratorio de la doctora Squares, pero también en otras partes. Y pues digamos, eso me amplió la perspectiva, ¿no? Entonces,
hay un momento, yo no recuerdo muy bien si estaba en Estados Unidos o ya estaba de vuelta acá, en que yo pensé, bueno, en este punto yo tengo que decidir qué, qué debo profundizar en mi formación. Si debo profundizar, digamos, el componente referente a procesos cognitivos, procesos psicológicos, o el componente referente a estructura del sistema nervioso. Es decir, realmente era como un punto en el que tenía esos dos caminos delante y decidí que lo que iba a profundizar era en la estructura del sistema nervioso. Y entonces, después de volver de Estados Unidos, de la formación allá con la doctora Squires, decidí, claro que decidí, no quiere decir inmediatamente, pasaron algunos años, hacer la formación propiamente en neurociencias. Y estuve trabajando, bueno, un tiempo largo, como 7 años, eh, en Cali con el doctor Pimienta y la doctora Marta Escobar, que me imagino que a ti te tocó Pimienta. Bueno, y con ellos aprendí sobre estructura del cerebro, ¿no? En la época en que yo llegué al laboratorio, pues ellos todavía no estaban trabajando, trabajaban mucho, digamos, con especies no humanas, lo que a mí realmente no me interesaba mucho, no me interesaba mucho hacer eh, estructura cerebral de ratones, aunque pues naturalmente que tenía su interés, pero no me interesaba trabajar en cerebros humanos. Eso tenía una dificultad y es que pues conseguir cerebros humanos no es fácil. Eh, entonces, no me acuerdo muy bien. Es decir, la alternativa era conseguir cerebros en medicina legal. Y bueno, no recuerdo exactamente, hicimos tal vez alguna negociación, algún convenio, etcétera. Y medicina legal nos permitió pues recoger cerebros de las autopsias que ellos hacían en medicina legal. En esa época había una cuestión legal que creo que después se modificó, y es que medicina legal es, como tú sabes, medicina legal es una instancia que expide las actas de defunción de personas a quien no se les puede expedir porque no había un médico en el momento de su fallecimiento. Y medicina legal en ese momento era titular de los órganos. Entonces, medicina legal, pues para hacer las autopsias naturalmente se tiene que abrir el cuerpo y sacar los distintos órganos, el cerebro, etcétera. Y luego, medicina legal tiene propiedad sobre los órganos, podía disponer de ellos. Y entonces, por ese recurso nosotros podíamos acceder a los cerebros de medicina legal y recogimos, no sé, pues muchísimos cerebros, 50, 60, no sé. Y se construyó un banco de cerebros en el Centro de Estudios Cerebrales, un banco de cerebros que todavía se utiliza, pues no propiamente un banco de cerebros porque no se guardaba el cerebro entero, sino que se guardaban tejidos, ¿no? Guardamos tejidos de distintas regiones y ahí está todavía y todavía se utiliza en los trabajos de investigación que se hacen. Ahora es mucho más difícil, ¿no? Ahora acceder a un cerebro en medicina legal es muy complicado, entonces no se tiene la posibilidad que teníamos entonces. Y en el Centro de Estudios Cerebrales, con el doctor Pimienta y la doctora Escobar, pues yo me formé en eh, organización estructural del cerebro. Pimienta insistía mucho en que él era un biólogo y en consecuencia a él lo que le interesaba era pues células y tejidos, pero
me decía, pero tú eres psicólogo y tú de lo que sabes es qué hacen esas estructuras que estamos viendo acá. Y el doctor Pimienta era una persona pues con una formación y un conocimiento extraordinario en el área de neuro, pero además era una persona muy inteligente, muy intuitivo respecto a, digamos, a lo que ya no era competencia de él, que eran los procesos psicológicos. Y pues recuerdo muchas discusiones, conversaciones, debates con él, en donde él intervenía en, digamos, en asuntos de psicología, ¿no? Por ejemplo, discusiones sobre cuáles son las alteraciones que se presentan en esquizofrenia. Y pues de hecho escribimos un trabajo sobre memoria operativa, ¿no? Memoria operativa es un concepto que viene de la psicología cognitiva y que una investigadora norteamericana, Patricia Goldman-Rakic, digamos, relacionó ese proceso con unas estructuras de la corteza prefrontal humana. En las áreas que yo estaba trabajando en el cerebro humano. Y recuerdo las discusiones con Pimienta, porque Pimienta me hacía las sugerencias, me decía, pero me parece que tal cosa debe estar relacionada con tal, porque fíjate que esta conexión aquí sugiere que de alguna manera, pues el Centro de Estudios Cerebrales era un centro de biología, pero con la llegada mía se abrió a Se abre psicología. el panorama, Sí, y ellos empezaron a interesarse entonces en los procesos psicológicos, en memoria operativa, lo y cognitivo. sí, ahora en el centro pues pues está Efraín Buritica, yo no sé si tú lo conoces, Efraín fue de tu generación. Cerca, estuvo cerca, sí Sí, lo escuchaba. Efraín pues que Efraín hizo la tesis, Efraín se formó en psicología en el instituto, hizo la tesis conmigo en, no recuerdo, aprendizaje que utilizamos un paradigma con ratas, etcétera. Y Efraín hoy por hoy es, yo creo, el líder del Centro de Estudios Cerebrales, ¿no? Efraín tiene una formación extraordinaria en, no te digo en psicología, en la parte de fisiología, de neurobiología, etcétera. La última vez que yo vi una conferencia formal de Efraín fue en bases biológicas de la esquizofrenia, una cosa extraordinaria, ¿no? Eh, la estructura celular, la conectividad, los neurotransmisores, etcétera. Pero Efraín tiene la sensibilidad del psicólogo. Entonces, las preguntas por el comportamiento, las preguntas por la psicopatología, etcétera. Y ahora, más o menos recientemente, se vinculó también como docente de la universidad Carlos González. Carlos González debe ser sí, Carlos González es más joven que la generación de ustedes. Eh, y Carlos igual se formó en el instituto, yo le dirigí la práctica, la tesis. Y Carlos ahora es investigador del Centro de Estudios Cerebrales, está trabajando en neuropsicología del desarrollo, pues con mucho éxito. Y el centro es un centro, eh, digamos, ya no solamente de neurociencias, sino de neurociencia cognitiva, ¿no? En el sentido de que sus preguntas y sus intereses no son solamente por las estructuras celulares y los procesos fisiológicos, sino también por los procesos psicológicos, ¿no? Eh, a mí me tocó como el principio de ese proceso, ¿no? Arrancar ese proceso. Bueno, digamos, ahí se completó mi formación y entonces yo camino sobre dos mundos siempre, ¿no? El mundo, digamos, de las neurociencias estructurales, por llamarlas de alguna manera, y el mundo de la psicología, ¿no? Eh, ¿Qué fue,
como, Fascinante todo ese sí, recuento. Y como a mi partir de, formación básica es en psicología, a pesar digamos, de mi formación en el área de neurociencias, mis preguntas son preguntas de psicólogo. me llama la Entonces, atención a mí, profesor, que, por ejemplo, en el caso de Freud, que viene de la ah, medicina y va a explorar la parte mental, la parte más subjetiva, sí, la parte no visible, sí, tú haces un proceso a la inversa. a la Tú inversa, sí, comienzas a explorar más sí, por el lado ya freudiano del inconsciente, la sí, parte que te apasiona en tu época de joven de bachillerato y lo exploras académicamente en Bogotá, en Cali, y ya mm, luego te expandes en eso, trabajas en eso en, clínicamente y ya luego es cuando viene esa crisis que tú interesantemente compartes con nosotros para después ir a explorar la parte ya física, la parte más sí, neurológica. Me llama sí, la sí. atención las dos visiones. Sí, Como, exactamente, sí. En alguna época, digamos, yo era agudamente consciente del proceso de Freud, ¿no? Porque Freud, como ustedes saben, se formó, bueno, Freud era neurólogo, neurólogo de antes de finales del siglo XIX, lo cual tiene su importancia. Y Freud se abre, digamos, Freud toma la decisión contraria a la que yo tomé. Freud dice lo que hay que explorar son los procesos psicológicos, pero explorarlos de la manera que lo exploró Freud, ¿no? Literalmente como un descubridor, ¿no? Abriendo camino y nombrando cosas que nadie antes había claro, mencionado. ¿Sí? generando todo Eh, movimiento cultural global. sí, pero Freud, pues hay gente que piensa, ¿no? Freud en el fondo era neurólogo. Freud en el fondo era, digamos, un científico natural, ¿no? Ah, bueno, y el otro proceso similar es el del viejo Alexander Luria, ¿no? Luria sí hizo un proceso como mejor dicho, no Luria. Yo hice un proceso similar al que hizo Luria. Luria se formó como psicólogo en la Universidad de Moscú y sus intereses y sus preguntas eran fundamentalmente preguntas sobre psicología. Y luego, eh, digamos, por una serie de circunstancias, Luria hace la formación médica y hace la formación en neurología. Y probablemente eso hace la diferencia en relación con Luria, porque Luria se está preguntando por cosas psicológicas, a pesar de que conoce que la corteza prefrontal y las conectividad y las neuronas, etcétera, y eso hace que Luria sea, digamos, mucho más próximo al pensamiento y a la sensibilidad en psicología, porque Luria en el fondo es un psicólogo, ¿no? Y a mí Claro, me pasa lo mismo, pues yo en el fondo las preguntas que tengo son preguntas de psicología. Lo que pasa es que me las formulo en el espacio del cerebro, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo estoy trabajando sobre emociones y entonces, pues naturalmente todo lo que tú puedes preguntarte y entender sobre lo que es el fenómeno de las emociones en psicología. Pero para mí esa pregunta y esa búsqueda tiene sentido en el terreno material del sistema nervioso, ¿no? Entonces me estoy preguntando por la estructura y por el claro. circuito y por la neurona, pero Cosas más profundas de las emociones. que antes eran más generales para ti, ya las has hecho más específicas, más puntuales. Sí, correcto. Y pues esa es un poco la idea de la neuropsicología. La neuropsicología pues finalmente es un campo de interfase entre el cerebro y la conducta. Lo que pasa es que con los conocimientos que se han generado en ambos campos, hoy se tiene la posibilidad de hacer modelos muy específicos, muy precisos de cómo es esa relación, ¿no? Y pues una de las aplicaciones de esa interrelación eh, es la que permite crear autómatas que hagan comportamiento, es decir, robots, ¿no? No es mi campo. Eh, Tuve un compañero, un físico que trabajaba en inteligencia artificial y
fundamentalmente con él es que conocí algo de ese campo, pero efectivamente creo que ese es uno de los horizontes cercanos de la neuropsicología y de la psicología en general, que es el de la inteligencia artificial, que dicen es probablemente uno de los horizontes de los próximos 100 años, ¿no? Considero que sí. Y profesor Arteaga, volviendo al plano de lo académico, lo tuyo, lo que estás planteando y estás compartiendo tan enriquecedoramente los detalles clínicos y de investigación de lo que has hecho tanto en Estados Unidos, en tu maestría y a nivel profesional con distintas personalidades que trabajan esta temática en Cali, pues es apasionante. Pero quisiera que regresáramos un poco otra vez a lo académico en la Universidad del Valle, porque has estado en medio de todo este proceso investigativo tan apasionante tuyo, de lo biológico, de lo médico, de lo neurológico, de lo psicológico, etcétera, de las interfaces, pero en lo académico tú has trabajado allí en la Universidad del Valle como docente también, y es obvio que has tenido que ver mucho que ver con tus estudiantes en esa parte. Entonces, ¿cómo has visto, por ejemplo, cuando tú regresas de Estados Unidos, todavía era departamento de psicología, pero luego te corresponde la transformación en una escuela, ¿recuerdas? Ya luego, estando ya tú bien integrado allí, te corresponde el paso a instituto. Y lo pregunto porque estamos muy cerca de que se ha constituido como una facultad en psicología, lo cual es algo pues Sí. grandioso. ¿Cómo has vivido todo ese desarrollo? Si nos puedes compartir algo al respecto también. Pues efectivamente, digamos, parte de la actividad que yo he tenido que desarrollar en la universidad y en el instituto ha tenido que ver también con los procesos, digamos, que en la universidad llamamos académico-administrativos, ¿no? Yo he sido fui director de la Escuela de Psicología durante un periodo y luego director del instituto, ya no me acuerdo bien, he sido director del instituto por lo menos en 3 periodos. Y igual subdirector, etcétera. Yo realmente no tengo capacidades administrativas significativas. De hecho, lo administrativo es un poco complicado para mí, pero soy muy sensible a la situación del instituto y de la universidad y tengo un vínculo muy estrecho con la universidad y con el instituto. Es decir, pues yo llevo desde el año 77 en la universidad. Entonces, la universidad es literalmente mi alma mater, ¿no? Está en el centro de mi alma. Y pues eso genera también, por supuesto, responsabilidades. Entonces me siento responsable de las cosas que ocurren pues en la universidad y en el instituto. Y eso significa que entonces uno tiene que efectivamente asumir cosas, ¿no? Asumir tareas, la dirección, la subdirección, la representación, en fin, que pues son procesos complicados pues por diversas razones, entre otras porque la universidad es una entidad pública y las entidades públicas, pues digamos, tienen procesos que son probablemente más demandantes, más complicados, etc. Entonces, he estado más o menos cerca de la formulación de políticas y de las propuestas de la manera como se ha estructurado el instituto, ¿no? Yo tuve una impresión cuando llegué a Estados Unidos. Cuando yo llegué de Bogotá a Cali a hacer mi formación en pregrado, la universidad era, como les dije anteriormente, una cosa maravillosa, ¿no? Era una universidad abierta, cercana, fraternal. La relación entre estudiantes y profesores era cercana, en fin, era otra cosa. Pero cuando volví de Estados Unidos, la impresión que tuve en ese tiempo de la escuela de psicología fue distinta. Por ejemplo, me encontré con las puertas cerradas, ¿no? Las oficinas de los profesores, puertas cerradas, etcétera. Había habido un cambio en la manera como, digamos, se gestionaban los procesos en el instituto. Y no recuerdo, creo que fue por iniciativa de Floral Bacano, ella fue la que me propuso para que yo fuera director de escuela.
y entonces estuve en la dirección de la escuela con muy poca experiencia, pero bueno, digamos, son las responsabilidades que uno tiene que asumir. Y cuando uno tiene 20 años, 25 años, cualquier cosa, uno se le mide a cualquier cosa. Pero fue un aprendizaje muy interesante porque me obligó a hacerme preguntas sobre cosas referidas a cómo organizar la universidad, a cosas referentes a la estructura del plan de estudios, la formación del psicólogo, etcétera, etcétera. Y pues digamos, ese constituye como una de los aspectos permanentes de mi reflexión y mi interés en relación con psicología. Te voy a decir una cosa general en relación con, digamos, una percepción que tengo en relación con el proceso general de psicología. Cuando yo llegué a psicología a la Universidad del Valle, psicología hacía parte de la Facultad de Educación. Era un departamento de la Facultad de Educación. Pero justamente en esos años, psicología salió de educación y quedó, digamos, como por fuera de la estructura general de la universidad. Y durante una época, pues psicología era una escuela que no tenía, un departamento que no tenía facultad. La primera vez que yo fui director de la escuela, una tarea que tenía era buscar en dónde podíamos articularnos. Y entonces, bueno, hablé con los decanos, etcétera. Y el resultado triste de esa búsqueda es nadie nos quiere, nadie quiere quedarse con nosotros. Pues, digamos, existía dentro de los profesores de psicología el sentimiento de ser independientes, el sentimiento de que psicología debía ser una unidad aparte, etc. A mí me tocó parte de ese proceso. Yo no era partidario de eso inicialmente. A mí me parecía que nosotros deberíamos estar en una facultad que, digamos, no teníamos como ni el tamaño, ni la, qué sé yo, importancia para ser una unidad independiente, pero el sentimiento de la inmensa mayoría era permanecer independiente y así permanecimos, ¿no? Hasta que creo que en la rectoría de Galarza se introdujo el concepto de instituto y entonces nos convertimos en instituto, que es una forma de organización pues un poco irregular dentro de la universidad, pero que nos daba a nosotros y al Instituto de Educación pues un estatus para un estatus administrativo, académico administrativo dentro de la universidad. Pero digamos que la idea de ser facultad empezó a proponerse desde hace mucho tiempo. Recuerdo a Alonso Tejada hablando de facultad. A mí, como te digo, me parecía, no, eso es excesivo, nosotros no tenemos lo que se necesita para facultad, etc. Pero en la medida en que nos convertimos en un instituto independiente, lo que ocurrió es que efectivamente empezamos a funcionar como una facultad pequeña, como una facultad con ciertas particularidades, pero como facultad. En formación todavía. Sí, y a mí me tocó un segundo o tercer periodo como director del instituto y bueno, es decir, el instituto es completamente independiente, funciona para todos los efectos como una facultad, de modo que la idea de que, digamos, se regularizara como facultad, pues empezó a hacerse una idea pues que tenía mucha más viabilidad, ¿no? Ya más concreta. Sí, y en la administración del profesor Álvaro Enríquez ya la cosa se convirtió en proyecto que se escribió, que se discutió y que se planteó a la directiva de la universidad, al rector, al profesor Varela.
Y el profesor Varela es amigo de esa idea, ¿no? Pues Varela, de hecho, es una persona que ha sido siempre muy solidario con psicología. Pues en la época en que yo fui director, Varela era, no sé, muy Muy deferente con cercano. psicología. Sí, de modo que pues las condiciones para que el instituto se convierta en facultad son inmejorables, porque contamos pues con el beneplácito de Varela y a mí me parece ahora, ¿cierto? En ese aspecto yo he cambiado de idea. Me parece que el convertirnos en facultad nos da la posibilidad de movernos hacia adelante, ¿no? El instituto se ha movido hacia adelante en una dirección pues que lideró la profesora María Eugenia Villalobos, que fue la creación del programa de primera infancia. El programa de primera infancia es una absoluta novedad porque es un programa que no es psicología, pero que está dentro del Instituto de Psicología. Entonces, digamos que esa situación nos pone en un terreno que había sido siempre una objeción para que psicología fuera facultad. Y es que psicología era solamente un programa académico. Ahora psicología es psicología más los programas de posgrado, por supuesto, más el programa de primera infancia. Y a mí me parece que psicología eh, en los tiempos que vienen debería pensar en ofrecer otros programas que no fueran psicología. Por ejemplo, en psicología, en cognición y neurociencia, en envejecimiento, en fin. En tener Y respectivos departamentos ya, porque hacer sí, facultad tendría sus propios departamentos. sí, de modo que la posibilidad de convertirnos en facultad de pronto abre un abanico de posibilidades. A mí me parece particularmente interesante, ¿no? Pero también noto que dentro de mis colegas, ellos, no todo el mundo, digamos, le gusta la idea de que nosotros seamos no solamente psicología, sino que fuéramos una facultad que ofreciera otras alternativas, ¿no? Claro. Y en relación a eso están teniendo precisamente en lo presente, en lo actual precisamente que estamos hablando, reuniones para organizar y plantear eso, hasta el mismo nombre. Sí, sí. Lo que pasa es que con la pandemia pues todo se ha complicado, entonces ya no nos reunimos con frecuencia, pero yo me formé en Estados Unidos, la facultad a la que pertenecía a psicología era una facultad de Behavioral Science, ciencias del comportamiento, que es, a mí personalmente, es una denominación que me gusta, ¿no? Ciencias del comportamiento que puede incluir psicología, primera infancia, envejecimiento, etcétera, pero el nombre de comportamiento para muchos de mis colegas es inaceptable, ¿no? Y también es difícil para ellos abandonar el concepto de psicología. Pues la cuestión es que yo estoy en un área que, digamos, está más cercana a otras esferas, pues, de las ciencias, entonces me queda más fácil moverme. Pero, pues, muchos de mis colegas, como te digo, son más celosos respecto a la denominación de psicología y celosos también de que nosotros nos abriéramos a otras esferas que no fueran solamente psicología, ¿no? Ahí estamos. Ese es un debate interesante, es un debate académico. Estamos en la universidad y en la universidad, digamos, la condición normal es que haya diferencias de ideas, etcétera. Pero por lo menos todos tenemos el consenso Y el ánimo. sí, de que vamos a hacer una facultad. Qué excelente. Y es un Sí, proceso de construcción y sí, está muy enmarcado dentro de lo cultural, lo cual siempre sí, sucedió en la Universidad del Valle y todo proceso sí. es doloroso. No es fácil. Sí,
a mí me parece que es esencialmente una oportunidad para diversificarse, para abrirse, para ensayar cosas nuevas. Y me parece que, digamos, el tiempo que estamos viviendo con todas sus crisis, todas sus circunstancias complicadas, es un tiempo de innovación en donde, digamos, hay que proponer cosas nuevas, ¿no? Entonces me gusta mucho la idea de ser una facultad con un perfil que, pues hasta donde yo conozco, no tiene nadie en Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Universidad del Valle nuevamente sería innovadora. Vanguardia. Sí, vanguardia. Querido profesor, ¿tienes algunas anécdotas que quisieras compartir con nosotros que recuerdes de todos estos procesos tan tremendos que has vivido desde el 77? ¿Recuerdas anécdotas interesantes, quizá cómicas, quizá significativas, algunas de ellas que nos quieras compartir para enriquecer esto? Digamos, recuerdo más o menos recientemente un regaño que recibí por proponer que la facultad fuera de Behavioral Science, de ciencias del comportamiento, ¿no? Un colega me dijo, no señor, nosotros somos psicología, no se te ocurre ninguna otra cosa. Ok, es solamente una idea. Ahora, yo soy consciente de que pues yo soy psicólogo, pero un psicólogo de periferia, digamos, ¿no? Yo no estoy en el centro de los problemas de psicología. Tengo más cercanía, digamos, con neurociencia. Eh, bueno, otra cosa que ha sido interesante es lo que tú mencionabas, ¿no? Un problema que uno podría considerar menor y que sin embargo ha sido un problema muy complicado de resolver es ¿y cómo se llamaría esa nueva facultad, no? Porque, digamos, hicimos una consulta con una persona en la directiva de la universidad y entonces le dijimos, queremos convertirnos en facultad de psicología, ¿cierto? Y entonces esta persona nos dijo, ¿facultad de psicología? Y en la facultad de psicología, ¿qué es lo nuevo frente al instituto de psicología? O sea, van a dejar de ser instituto de psicología para convertirse en facultad de psicología. ¿Qué ganan? ¿Qué es lo nuevo que tienen para ofrecer? Cámbienle aunque sea el nombre. Fue lo que nos dijo. Y entonces, claro. Porque desde la lógica administrativa de la universidad, la cuestión es, si son institutos de psicología, ¿van a ser facultad de psicología? No, quédense como instituto, no hagan esa maroma para llamarse de la misma manera. Interesante. Sí, Doctor pero no es Gabriel, fácil. Sí. permítame esta pregunta, antes de que continúe, creo que tiene mucho que ver con eso. Considerando tanta experiencia en tuya, Sí. en lo profesional y en lo académico, en lo universitario y en la Universidad del Valle, la cual consideras interesantemente tu alma mater, y a pesar de que has estado en varias instituciones educativas superiores a nivel mundial ya, ¿qué añadirías tú precisamente, que es un poco lo que estás tratando de girar al estudio de la psicología o a la formación de los psicólogos o a la futura facultad de psicología? ¿Qué otras áreas incorporarías ahí, aparte de lo que ya has mencionado, que sean importantes? Pues no sé, me parece que hay terrenos, digamos, que son desarrollos posibles de la psicología, pero que posiblemente están, digamos, un poco más allá del dominio específico de la psicología. En este momento estoy pensando específicamente en inteligencia artificial. No sé, pues, es decir, no es que tenga una propuesta o algo así, pero me parece que la inteligencia artificial, por lo que oigo, por lo que leo, como comentábamos hace un momento, va a ser un campo de desarrollo de la ciencia y de la tecnología que es muy importante. Entonces, a mí me parece que nosotros podríamos, no sé, por ejemplo, trabajar con ingeniería, trabajar con ciencias de la salud, ¿cierto? Y empujar un programa de formación en inteligencia artificial. Es decir, que sería, no es psicología,
Es decir, hay un componente de psicología importante, pero también debería haber otros componentes de ingeniería, de neurociencia, etcétera, De para un interfaces, programa. Sí, digámoslo así. sí, sí, sí. Igual, digamos, pienso en neurociencia cognitiva, ¿no? Que sería más un programa, no es psicología, está muy relacionado con psicología, pero digamos con un componente de neurociencia muy importante, ¿no? Eh, entonces me parece que la psicología probablemente crezca hacia otros espacios, pues más allá de su ámbito particular, pero sin que ese Los- ámbito particular se pierda. Es decir, seguiremos formando psicólogos. Sin que Sin su duda. esencia se pierda. No, no, sí, Otros claro. personajes, correcto. Precisamente también en relación a eso, el desarrollo de la psicología como tú la miras, desde tu perspectiva también tan particular y tu experiencia, corresponde a lo que tú te habías imaginado o planteado como tanto estudiante como profesor, como docente universitario. Este desarrollo que has notado hacia donde se ha ido la psicología corresponde a esas expectativas que tú tuviste. Sí, es decir, quisiera señalarte una cosa que me parece importante en relación en general con la psicología, y es que la psicología sigue siendo una ciencia multi-enfoque. Entonces, no hay una psicología, digamos, de consenso, sino que hay psicologías diversas, ¿no? Psicologías diversas que de pronto, pues no sé, definen campos comunes o lo que tú quieras, pero los enfoques siguen siendo importantes en psicología. Lo que me parece que ha cambiado es que ahora el problema del enfoque es una cosa que respetamos en los demás, ¿no? Si tú tienes un enfoque, no sé, psicoanalítico, está bien. Es decir, no hay problema si yo tengo un enfoque humanista o conductista, etcétera. Es una cuestión, digamos, de particularidades en el enfoque que en última enriquecen la perspectiva psicológica general. Entonces la psicología crece como un campo, pero crece en direcciones diferentes, ¿no? Pues yo conozco la que tiene que ver con mi campo particular, que es el campo de la neurociencia, de, digamos, la pregunta alrededor de cuáles son las bases y los procesos orgánicos que están vinculados a los fenómenos psicológicos, pero en psicología hay desarrollos enormes, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, un campo que nosotros no trabajamos en la Universidad del Valle y que a mí me parece que es una carencia muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la psicología fenomenológica, con la psicología humanista. Cuando yo me formé, estaba, tú lo Era, citaste, José Bautista, que claro, era como el un promotor de la referente. psicología. Sí, Y el pero José mismo se fue, Octavio Giraldo. sí, Octavio, correcto. Eh, pero ellos se fueron y ese campo desapareció. Y a mí me parece que ese es un campo muy importante, ¿no? En donde hay desarrollos. El otro día estuve mirando unos autores alemanes que pues yo nunca había leído previamente, con una perspectiva psicológica, fenomenológica, existencial, muy interesante, ¿no? La Muy Gestalt, tenaz. ¿Sí? Una psicología distinta a la psicología académica que aprendimos nosotros, que es una psicología muy anglosajona, muy norteamericana, a pesar de todo muy con el sesgo conductista, pero hay otras psicologías, ¿no? Es decir, de hecho en Europa, en Rusia, la psicología que hacen los rusos, que hicieron hace unos años en la época soviética, es una psicología muy interesante, ¿no? Que se propone problemas y temas y metodologías que nosotros no conocemos. Entonces, me gusta esa perspectiva de la psicología, de una psicología, digamos, que acepta que hay muchas maneras de pensar los fenómenos psicológicos. y profesor, dentro de eso que planteas, porque hablas de saberes psicológicos, hablas Uh de
de varias instancias en lo psicológico, inclusive mencionaste los enfoques, lo psicoanalítico, recientemente lo humanista. ¿Considerarías tú desde tu perspectiva actual que hay algo esencial que se podría determinar como que existe algo esencial en la psicología? Y si existe, ¿qué sería lo esencial entonces en la psicología? Sí, ¿Cuál sería su esencia? sí. De hecho, es el problema que nos planteamos desde el punto de vista de la formación, ¿cierto? Es decir, porque en la formación de psicólogos, Dalbert, uno se pregunta qué es lo esencial, qué es lo nuclear que los estudiantes deben aprender. Y efectivamente existe manera de definir cosas básicas, ¿no? Que uno diga, los psicólogos deben saber de esto, ¿no? Eh, eh, y más o menos, digamos, logramos como establecer cuestiones en inglés se dice the core, ¿no? El núcleo de la formación. Digamos, es necesario definirlo, pero en ese proceso no sé qué tanto hemos avanzado. Pero sabemos que tú tienes que hacerlo. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a los estudiantes en aprendizaje? No digo a los estudiantes de posgrado, digo a los estudiantes que están haciendo primero o segundo semestre y que están esperando que nosotros le ofrezcamos un conjunto de conocimientos nucleares sobre los procesos psicológicos. En este momento, el programa académico está en un proceso de definir, no recuerdo exactamente el nombre, como los elementos curriculares básicos de las asignaturas, lo cual me parece una tarea básica, que es exactamente lo que tú me estás, de lo que tú me estás hablando. Es decir, que en las asignaturas que nosotros enseñamos en pregrado se defina qué es lo básico que los estudiantes deben aprender, independientemente del enfoque que tú tengas, ¿no? Claro. Tú tienes que hablar de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante. Los estudiantes tienen que saber de eso, independientemente de que tú tengas un enfoque fenomenológico, humanista, etcétera, ¿no? O los estudiantes deben conocer la teoría del inconsciente independientemente del enfoque que escojan después. Esa es Claro. una tarea muy interesante, es una tarea que tiene su dificultad, porque significa que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que consideramos que son pues los componentes, lo que tú muy bien señalas, Y los sería componentes esencial, esenciales. claro, sería también importante, relevante que se conocieran todos los matices, es Sí, decir, todas las variantes, sí, que si tienes una especialidad, una especificidad, pero igual puedas dar razón del sí, conocimiento de una manera general. sí, En sí, este sí. orden de ideas, ¿qué piensas de esa generación, precisamente de esa formación actualmente? ¿Qué piensas en la actual? Porque llevas muchos años ya como profesor, como docente universitario, pero en lo actual de la formación de Pues los psicólogos. Pues digamos bueno, ha habido un cambio muy importante, un cambio que incluso nosotros no hemos acabado de asimilar, y es que pasamos de una formación de 5 años a una formación de 10 años, porque es que nosotros ahora hacemos pregrado, que son 5 años, maestría, que son por lo menos 2, y doctorado, que son 3, 4, 5 años. De modo que la formación en psicología que nosotros impartimos no es de 5 años, sino de 10. Lo cual quiere decir que efectivamente en el pregrado hay que enseñar las cosas que son básicas, centrales, principales, y dejar para el posgrado, digamos, las cosas específicas y más, digamos, desde perspectivas particulares, ¿no? Entonces, ese ha sido un cambio muy importante. Pues yo les insisto a mis colegas sobre eso. Es que no, nosotros, la formación no termina cuando el estudiante se gradúa en pregrado. Cuando el estudiante se gradúa de pregrado, va en la mitad del proceso. De ahí Apenas. para allá, sí. De ahí para allá, pues empieza otra cosa. Y
digamos, nosotros estamos en el proceso como de hacer los ajustes, de hacer las coordinaciones para que ese proceso formativo sea un proceso, pues, digamos, tan armónico como sea posible y tan respetuoso de los enfoques como sea posible, ¿no? Para Gabriel Arteaga, ¿cuál es la mayor pasión en su vida hasta este momento para la persona, para tu ser? ¿Qué es lo que más te ha apasionado de tantas cosas que has podido explorar en la vida hasta este momento? Pues digamos, en el terreno profesional añoro mucho el trabajo de laboratorio. Eh, como parte de mi formación pasé mucho tiempo en el laboratorio del Centro de Estudios Cerebrales y también pasé mucho tiempo en el laboratorio de potenciales evocados en Stony Brook. Y el trabajo de laboratorio es un trabajo que no a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Por ejemplo, a Walter no le gusta el trabajo de laboratorio. Yo estuve trabajando con él en el Centro de Estudios Cerebrales y Walter se aburría un poco, ¿no? Porque los procesos son lentos, repetitivos, tú haces una cosa y la repites y en fin. Un poco mecanizante. Sí, y Walter es rápido, es vivaz, entonces a Walter no le gusta mucho ese trabajo. Pero, por ejemplo, Efraín es muy bueno, ¿no? Efraín es paciente, sistemático, hace las cosas con mucho rigor, etc. Y en el trabajo de laboratorio hay una cosa, digamos, muy agradable. Y es que tú tienes que invertir, como te digo, mucho tiempo, semanas de trabajo, de trasnochar, etc. Paciencia, Pero, sí, perseverancia. paciencia. Pero al final tú obtienes un resultado, ¿no? Al final tú ves la célula, pues, por la que estás trabajando y ves el Conexión. microscopio. Sí. Entonces, eso es una cosa que me gusta muchísimo. Y El problema es que aparte de ello, el trabajo de laboratorio con la edad, pues uno va perdiendo habilidades, ¿no? Sobre todo oculares. Entonces ya no veo muy bien porque el asumo que es un microscopio. detallado. Sí, es un trabajo. He conocido gente excelente, muy buena en el trabajo de laboratorio. Eh, eh, Mi asistente de investigación, Beatriz, era extraordinaria, ¿no? Era ambidestra, entonces trabajaba con ambas manos y hacía cosas, cortar, sacar fotografías, etcétera. Yo realmente no soy tan bueno, pero me gusta mucho. La Pues sí, otra cosa que me gusta mucho es el trabajo clínico, el trabajo con pacientes. El trabajo con pacientes, bueno, es un trabajo que tú conoces más, ¿no? Es un trabajo muy interesante. Es un trabajo en el que tú tienes una persona delante y tú te estás haciendo preguntas todo el tiempo sobre esa persona, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta dificultad? Cuénteme tal cosa. Es un trabajo muy interesante. Pero más el trabajo, individualizado, sí, por supuesto. me gusta mucho. El problema del trabajo clínico es que en el área de neuropsicología tú no consigues resultados fácilmente, ¿no? Entonces los resultados se demoran, hay que trabajar mucho, etcétera. Pero digamos, profesionalmente esas, yo te diría que han sido como Son- las son- dos pasiones de mi vida, sí. Y aparte de eso, ¿qué otras áreas, qué otras disciplinas te han aportado a ti? ¿Qué otros saberes? A Gabriel Bueno, Arteaga, al profesor, al sí. doctor, persona. Eh, eh, digamos que he tenido un vínculo con la literatura. Pues en alguna época intenté escribir, pero pues realmente no mayor cosa. Pero me gusta muchísimo la literatura y leo. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo ya no puedo leer como leía antes, ¿no? Pero eh, la literatura tiene el encanto de que es experiencias que pueden ser, digamos, muy distintas de tu vida personal
y que tú la estás viviendo en primera persona, ¿no? Es como si tú estuvieras ahí en la escena. Leo, pues, no soy muy selectivo, entonces leo lo que encuentro. Por ejemplo, ahora estoy leyendo a Vargas Llosa. De Vargas Llosa yo había leído La ciudad y los perros hace mucho tiempo, en la época pues universitaria. Lo está Y, releyendo. sí, y vi la última novela, leí el primer capítulo en el periódico de la última novela de Vargas Llosa y me pareció interesante. Y entonces compré el libro y empecé a leerlo y a leer a Vargas Llosa pues con una mirada un poco distinta como lo leí cuando tenía 20 años. Claro, Vargas Llosa es un narrador extraordinario, ¿no? Un narrador maestro, ¿no? Y antes había leído a Laura Restrepo. La cuestión es que con Laura Restrepo yo tengo un vínculo personal, porque Laura Restrepo fue profesora en el bachillerato, fue mi profesora de literatura. De español y literatura, wow. De literatura, sí. Y Laura nos enseñó a leer a García Márquez. Ella estaba haciendo su tesis sobre García Márquez en la Universidad de los Andes. Y entonces Laura nos enseñó a leer a García Márquez. Y la experiencia con Laura fue extraordinaria, ¿no? Nosotros, pues éramos un grupo de adolescentes y Laura era una mujer extraordinariamente bella y extraordinariamente inteligente y nos enseñó a García Márquez, entonces yo desarrollé un vínculo con García Márquez personal. Luego tuve, digamos, diferencias con García Márquez, ¿no? Eh, Cuando pienso en García Márquez, pienso en Cien años de soledad, pienso en El Coronel, ¿no? Pero el García Márquez de las últimas novelas ya no, ya no es el mismo que yo había conocido antes, ¿no? Estoy tratando de leer literatura colombiana de novelistas nuevos. Eh, y he estado leyendo cosas, no lo he hecho muy sistemáticamente, eh, mucha literatura alrededor del fenómeno del narcotráfico, ¿no? Mucha literatura reciente alrededor del fenómeno de la violencia, ¿no? Bueno, incluyendo las novelas de Laura, ¿no? Laura tiene varias cosas, pues, como en esa dirección. Laura me gusta mucho, pero también soy muy crítico con ella, ¿no? O sea, no le perdono cuando veo cosas que no me gustan. Me, me- Eh, me inquieta también saber, por ejemplo, cómo has manejado dentro de esa narrativa, cómo te fascina lo literario. Yo no tenía ni idea de eso. mm, ¿Cómo has manejado una persona tan cálida como tú, tan investigativa, y que tienes que estar allí en el laboratorio, trabajando con los cerebros, con los tejidos? ¿Cómo has manejado toda esta crisis que ha generado lo virtual y eh, cómo te has adaptado a esto? pues te voy a contar una anécdota personal. Yo nací en el año 1954, que fue el año en el cual Rojas Pinilla, que era el presidente de Colombia, trajo la televisión a Colombia. Y mi papá, que pues en ese tiempo pues era comerciante, etcétera, cuando yo era muy chiquito, pues no sé qué edad tendría, por ahí 2 años, compró una televisión Philips enorme, gigantesca. Yo me acuerdo que yo me podía meter dentro de la caja del televisor y era grande. Y entonces yo creé como un vínculo con las pantallas desde entonces, ¿no? La televisión, esa televisión pues de 1954, de los años. Necesitas mañana. Mi hija. Mi hija que tiene que salir a una cita de odontología.
Bueno, entonces te decía que me crié frente al fenómeno de la pantalla y era un televidente, es decir, soy de la generación que creció con la televisión. Y entonces tengo apego a las pantallas. Me siento cómodo frente a las pantallas. Eh, de modo que en ese aspecto no me cuesta tanto trabajo. Lo que pasa es que me hace mucha falta la gente, ¿no? Me hace falta mucho, pues no sé, la presencia física de la gente, el calor de la gente, el contacto, ¿no? Pero el medio digital y de pantallas es un medio en el que yo en general me siento cómodo. A pesar de que no soy muy hábil y me enredo y a veces tengo líos, pero puedo pasar mucho tiempo frente a una pantalla, ¿no? Creo que además estamos en una situación en la cual este no es una situación coyuntural, sino que este es un cambio cultural grande que ya se introdujo, ¿no? Es decir, que muy difícilmente vamos a volver a los tiempos y a las maneras de antes del aislamiento, ¿no? Estamos Por en un ejemplo, punto de no regreso. sí, por ejemplo, la universidad no creo que renuncie a las posibilidades que le abre la educación virtual, ¿no? Creo que te contaba lo de Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, pues la educación virtual da la posibilidad de tener un impacto enorme y creo que difícilmente la universidad va a renunciar a eso, ni la pública ni la privada. Entonces, me parece que esa es una cosa que se va a incorporar, ¿no? Eh, y se van a incorporar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece ven, te lo pongo de esta manera. Durante este periodo que ha sido pues, relativamente breve de confinamiento, pues yo he tenido que hacer mi trabajo de dirección de tesis, de prácticas, etcétera, a través del medio virtual. Y me parece que funciona mejor. Funciona mejor. Cuando yo recibo a los estudiantes en la oficina, pues sí, hablamos, tomamos café, etcétera, pero como que es difícil ir al grano. En cambio, a través del medio virtual, tú siempre estás como enfocado en... Entonces, de alguna manera me parece que es tal vez más eficiente, en fin. Tiene desventajas enormes también, ¿no? Tu vida pues está metida en este cuadrito, en mi caso es como de 30 por 20 y todo el día estás pegado y todo pasa en ese pequeño espacio, ¿no? A mí me parece que necesitamos reflexionar alrededor de eso, ¿no? Que todavía no sabemos muy bien qué efectos tiene eso, pues porque todos estamos ensayándolo, digamos. Pero sin duda me parece que eso va a tener unos efectos, algunos negativos y otros positivos. Pero me parece que sobre todo para los psicólogos sería interesante que nos planteáramos preguntas sobre, bueno, ¿esto qué implica, no? ¿Qué implica en Repensar, todos los terrenos? claro, Mm, reformularnos cosas interesantes a partir de sí, ahora. y me parece que los que deberíamos hacernos esas preguntas somos los psicólogos, porque es que las preguntas son preguntas sobre el comportamiento, ¿no? Cómo se modifican, no sé, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Las relaciones personales, las relaciones afectivas, en fin. Lo social, lo cultural también, por Sí, ejemplo. sí, sí. Pero me parece que es una cuestión que se introdujo y no vamos a echar para atrás en eso. Pues sí, ¿Cuál, natural. ¿Y cuál consideras que es el mayor aporte tuyo a la psicología como tal, profesor Gabriel Arteaga? Pues tengo la esperanza de que los aportes todavía están por hacerse.
te voy a decir como 3 cosas que me interesa hacer antes de retirarme, ¿no? Espero retirarme en unos 4 o 5 años, algo así, pero me interesa hacer algunas cosas, pues, digamos, académicas antes de retirarme. La primera cosa en la que pues, he venido trabajando desde hace un tiempo es en desarrollar un sistema de evaluación neuropsicológica cualitativo. Pues digamos que la herencia de eso viene fundamentalmente de Luria y de la psicología europea, y es un poco una alternativa a la evaluación psicométrica. Yo realmente no tengo mayores problemas con la evaluación psicométrica, me parece que la evaluación psicométrica está bien, ¿sí? Pero pienso que la evaluación psicométrica tiene limitaciones y que, digamos, tiene su momento. Y la evaluación cualitativa, es decir, la evaluación que está basada en la observación sistemática del comportamiento. Porque nosotros los psicólogos somos observadores del comportamiento. Solamente que observamos sistemáticamente. Entonces, tú observas aspectos específicos, signos específicos, y me parece que sería importante, digamos, precisamente organizar un sistema. Lo he pensado como una ayuda para mis estudiantes que llegan a hacer clínica y que ven pacientes y se enfrentan a los pacientes. Y entonces la propuesta es ese, obsérvelo, pero obsérvelo de una manera apropiada, es decir, por partes, específicamente. Bueno, entonces esa es la primera tarea que, pues, de hecho ya arranqué, pero todavía estoy crudo, que es desarrollar un sistema de observación, de evaluación cualitativa basado en la observación sistemática, no necesariamente contrario a la aplicación de pruebas psicológicas. Digamos que, para decirlo de la manera menos conflictiva posible, un sistema de evaluación cualitativa que sea complementario, que se complemente con la evaluación psicométrica. Y de hecho esa es la propuesta que yo les hago a mis estudiantes, ¿no? Observen y luego hagan pruebas si necesitan. Entonces esa es la primera tarea que quisiera pues realizar antes pues, de dejar mi vida académica. Lo segundo, que también es un propósito de vieja data, es que quisiera hacer un trabajo sobre organización de los procesos emocionales en el sistema nervioso. El problema es que pues formulado de esa manera, es una temática inmensa. Entonces, todavía, digamos, no tengo claro qué haría. Probablemente trabaje sobre algo específico, por ejemplo, sobre empatía, que es una temática que pues he trabajado desde hace un tiempo, pero también me gustaría como ver una cosa más panorámica alrededor de cuáles son los sistemas y los circuitos y las estructuras y los procesos que están relacionados con la organización de las emociones en el sistema nervioso. Esa es la segunda tarea. Y tengo una tercera que tiene que ver con, igual como la construcción de un mapa funcional de la corteza cerebral, ¿no? Pues mapas funcionales hay muchísimos, el de Brodmann, que es un mapa estructural, y otros, pero digamos, aplicando ciertos principios, me parece que se puede diagramar en un mapa como parecido al de Brodmann, una organización funcional de la corteza cerebral. Y digamos, en mi actividad docente, esa es una cosa que permanentemente estoy utilizando, porque permanentemente estoy diciéndole a los estudiantes
cuál es la organización, cuál es la estructura, cuál es el circuito que está relacionado con, por ejemplo, los procesos emocionales, con la ira, por ejemplo. Entonces, en ese contexto pienso que sería interesante si uno pudiera construir, probablemente lo que estoy pensando es como en un mapa que tendría pues inicialmente un propósito pues, pedagógico, pero de hecho tengo unos diagramas que ya he hecho y estoy viendo cómo se puede hacer. A lo mejor se puede hacer utilizando digamos, no un mapa estrictamente bidimensional, sino un mapa tridimensional y probablemente una cosa, digamos, más compleja aplicando pues precisamente las herramientas digitales. Esas son las cosas que me interesaría hacer antes bueno, y en términos prácticos, dos cosas. En términos prácticos, me interesa mucho digamos, participar en el proceso de la organización de la Facultad de Psicología en el Instituto. Pero ese es un proceso que, digamos, de acuerdo con lo que tenemos previsto, se va a cumplir, no sé, entre este año y el próximo, de modo que seguramente se realice más o menos rápidamente. Y me gustaría crear una maestría en neuropsicología clínica, pero neuropsicología clínica orientada hacia la rehabilitación, digamos, ese sería como el... En rehabilitación. Sí, esas son como las cosas que quisiera hacer antes de retirarme de aquí a, digamos, 5 años. Interesante. Bastante aportes de veras impresionantes que compartes, y no solamente los aportes de esta última explicación tuya, pero durante el recorrido de esta conversación, de esta entrevista, muchísimas gracias, porque el aporte, pienso que en el aspecto cualitativo es enriquecedor. Sí. Este tiempo de haber estado contigo y todos esos detalles, ver toda tu pasión por lo clínico, por la investigación. Sí. Eres un investigador en prácticamente toda tu vida. Y sí. te agradezco, querido profesor, doctor no, Gabriel Díaz. Eres amable. Albert, con muchísimo gusto, un saludo a todos tus compañeros, a todos nuestros colegas, pues ya no son estudiantes, por supuesto, faltaba más. Alguna vez lo fueron, pero ahora son cordialmente colegas. Yo sigo siendo estudiante. Bueno, todos, sí. Sí, no dejamos de serlo, por supuesto. Ok. Gracias, querido Gabriel. Albert, que estés muy bien y espero verte pronto. ¿Cuándo vienes a Colombia? Prontamente, yo creo que te voy a avisar esa información. Sí, tú me avisas, por supuesto. Sí, eres muy amable. Con mucho gusto. Que estés bien. Hasta luego.